Aleluya. ¿Cómo están? Buenos días todavía. Bueno, yo espero que haya saludado al hermano, a la hermana que tiene a un lado, y vamos a proseguir con la serie de estudios que hemos estado llevando las últimas fechas, que es el discipulado. La palabra discípulo viene del griego matetes, que significa seguidor, seguidor directo, ¿verdad? Imitador de un maestro, un aprendiz. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Las últimas palabras que Jesús hace para con nosotros, antes de ser levantado, es lo siguiente. Se encuentra en Mateo 28, versículo 19. Vaya a ese lugar y dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. El sumergir en el nombre del Padre es enseñarles lo concerniente al Padre. En el nombre del Hijo es enseñarles todo lo concerniente al Hijo. Y en el Espíritu Santo es enseñarles todo lo concerniente al Espíritu Santo. La Iglesia Popular tomó de esta una base para sumergir a los niños en agua y bautizarlos. Y esa fórmula se peleó muchos años por todos lados. Se sumergían a los niños entonces y le decía el sacerdote en turno: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gente asentía diciendo amén. Esto no era ser un discípulo, ya que la palabra de Dios completa dice: enséñales que guarden todas las cosas y yo estaré con ustedes. El bautismo, entonces, el discipulado, consiste en que cada uno de nosotros seamos sumergidos en el verdadero conocimiento de Dios mediante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese discipulado tiene como objetivo algo hermoso, ¿verdad? San Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí aparece algo tan hermoso: los hijos de Dios no nacen, se hacen. Sin embargo, hablamos de un nuevo nacimiento porque cada uno de nosotros vamos a ser transformados. Y la persona vieja, la persona carnal, se va a convertir en un capullo para una persona nueva que ha de nacer. A los que le recibieron, a los que tienen dentro de sí la palabra, a los que están dispuestos a obedecer creyendo el Evangelio mismo, les da la potestad. Les dice el Señor: te otorgo la potestad para ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo va a suceder? ¿Cuándo va a ser integrado? Bueno, en el capítulo 1, versículo 13 de Efesios, miramos aquí cómo el apóstol Pablo está tocando a esta gente y les dice aquí algo tan especial, ¿verdad? El ser hecho hijo de Dios, ¿cuándo sucede? Algunas personas te dicen que cuando tú levantas la mano te conviertes en hijo de Dios. Perdóname, la Escritura no dice eso. Otros más dicen que cuando tú has venido a la iglesia y le has pedido perdón de pecados, ha sucedido perdón, pero no dice eso la Biblia. La Biblia dice que serás perdonado, serás, y habla de todo un proceso de sacar el pecado de ti. Ahora, en el versículo 13 dice: en él, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Porque lo recibiste, porque estás en su corazón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habiendo oído y creído. En medio de una enseñanza que tuve ayer, le decía a uno de los hermanos: ¿cuánto tiempo tienes en el Evangelio? Ay, hermano, pues apenas tengo 4 años. Perfecto. Estoy seguro que has leído la Biblia por lo menos una vez. Y es la misma pregunta que te voy a hacer a ti. Yo no sé cuántos años tengas,
en el Evangelio, pero quiero preguntarte, ¿has terminado de leer la Biblia una sola vez? Al menos, al menos. Puedes decir, es que no he tenido tiempo, es que estoy ocupado, es que me da sueño cada vez que abro la Biblia, es que para eso vengo a la iglesia. Hermano, el mandamiento más grande que tenemos es conocer a Dios, ¿verdad? Y dentro del conocimiento de Dios somos transformados. Cada uno de nosotros venimos con una firme convicción de que vamos a entrar en una dimensión diferente. El Señor, nuestro Dios, nos invita a ser partícipes de su familia por medio de la adopción. Su familia es conocido también como el reino. Es conocido también, hermanos, como el reino de los cielos, el reino de Dios, la iglesia, la casa de Dios. Así que podemos mirar que el discipulado es la preparación para que tú puedas recibir el sello que es el reconocimiento que el Espíritu Santo hace hacia ti, en donde te conviertes en un hijo de Dios. Y esto dice, habiendo oído totalmente y creído, estés dispuesto a la obediencia, porque el diablo también cree, pero no está dispuesto a obedecer. Cuando tú oyes el Evangelio, estás dispuesto a la obediencia, habiendo conocido todo lo que Dios quiere de ti y estar dispuesto a obedecerlo, se establece un pacto espiritual, en donde tú decides obedecer a Dios por sobre todas las cosas, y Dios te concede la llenura del Espíritu Santo, en donde te hace un hijo de Dios, en donde te reconoce como un adoptado, y como adoptado pues participas de la herencia de los hijos, te conviertes en un hijo. Todo eso es fabuloso y lo vamos a ir alcanzando conforme vamos creciendo en el discipulado. Ese discipulado de vida en donde vamos encontrando cada cosa, cada circunstancia, y estamos dispuestos a obedecer en el cambio. Vamos a tener el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de amor, en cada uno de nosotros. Cuando estemos dispuestos a ello, se verá un cambio. Ahora, quiero hablarte algo más. Dentro del discipulado, tú vas a tener enemigos terribles, y de esos enemigos quiero hablarte, ¿verdad? La Escritura nos manda decir que como seres humanos vamos a tener enemigos, ¿verdad? Las personas grandes saben que un día se van a convertir en viejos, y como viejos van a ver menguado las fuerzas de su organismo, de sus huesos, de su propio ser. Ahora, ¿verdad? ¿Por qué se dice que esto es un enemigo? Cuando no está bien determinada tu vejez. Hermano, la vejez puede ser un tormento para muchas personas. Otro de los enemigos que van a aparecer es el abandono. El abandono que tú puedas vivir por parte de tu casa, por parte de tu familia, que te va a llevar a inclusive hasta una dimensión de depresión, y puedes pasar daños mentales y físicos. Y sabes, hermano, porque es parte de los enemigos que un día se van a presentar. Otro de los enemigos que pueden presentarse en tu vida es la soledad. La terrible soledad cuando miras el abandono de la gente que quieres, tus hijos, tu esposo, tu esposa, pero aún en medio de una vida común, te miras cómo las cosas no suceden como deben de ser. Así que, amado, podemos mirar entonces que va a haber enemigos. Dice el Señor, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Sin embargo, miramos cómo aún dentro de nuestra propia vida nos mantenemos en soledad. Nos encerramos en una capa de egoísmo, y empezamos a separarnos de la gente, la soledad. Algún día puede llegar, ¿qué vas a hacer para con ello? Y otra de las grandes cosas que pueden presentarse, hermano, es la enfermedad. La enfermedad. Qué triste es cuando estés enfermo y no haya quien te esté levantando. Todo esto es parte de un proceso, son los enemigos comunes, van a venir. ¿Cómo los vas a enfrentar? ¿Tú solo, o con las fuerzas de tu casa, o con las fuerzas de toda tu familia? La iglesia ha de fortalecerte en todos los sentidos. La iglesia tiene que levantarte las manos aun cuando haya circunstancias desfavorables, porque esos enemigos se van a presentar.
Eso es seguro. Y cuando estos enemigos se presenten, entonces, hermanos, si tú estás integrado en tu casa sacará la cara por ti. En tu familia levantará la mano por ti. En la iglesia levantará las manos por ti. Pero si tú has vivido una vida aislada, entonces vas a tener un terrible problema. Y de esos enemigos que se van a presentar, tú debes de prepararte, porque sin duda vendrán. Pero como iglesia vamos a tener otros enemigos, unos enemigos muy potentes. Quiero que me acompañes al libro de Daniel, un libro profético, ¿verdad? Daniel, en el capítulo 10, en el versículo 14, aquí miramos cómo este profeta, este hombre de Dios, siendo gobernador de ese lugar, cómo se levantó y cómo estuvo estableciéndose ahí con Nabucodonosor, y Nabucodonosor lo reconoce y le da un lugar. Y dice la escritura que este Daniel tenía una alegría por Dios. No estaba en Jerusalén, estaba cautivo, era un esclavo de ese lugar. Y dice la escritura que cuando él oraba tuvo visiones, tuvo sueños y miró un ángel. En el versículo 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. El tiempo va a venir, hermano, y nos va a enseñar grandes cosas. Va a haber daños. Y en el versículo 20 prosigue esta historia. Puedes tú leer todo el capítulo. Y dice en el versículo 20: y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí menciona en una forma alegórica dos príncipes, de Persia y de Grecia. Cuando miramos la historia de ellos, vamos a entender la razón por la cual Daniel los está visualizando haciendo guerra. Y dice que al final de los tiempos, al final de los días, estos dos príncipes se van a manifestar. Por supuesto, no como gentilicio, no como personas de las naciones, sino como un espíritu. Y de esos espíritus que se van a convertir en nuestros enemigos, porque Daniel desde entonces ya estaba peleando en contra de ellos. Pero ¿qué representan, hermano? Bueno, podemos mirar aquí que el espíritu de Persia representa la fuerza, representa la guerra, representa el opositor a todo. Así que del príncipe de Persia vamos a ver un opositor a nosotros mismos. Y eso puede estar transformado en la persona que tienes a un lado, la persona con la cual convives. Puede ser un opositor, porque es un espíritu que va a oponerse a un avance. Y por el otro lado tenemos al espíritu de Grecia. Y Grecia representa al intelecto, a las fábulas, y representa también a la filosofía en todo su espectro. Y puede convertirse en un enemigo, ¿verdad? ¿Cómo, hermano? Pues de muchas maneras. Aquí en la iglesia, cuando alguien se levanta, quizá tiene un opositor. ¿Y quién es el opositor? Bueno, pues alguien que está en contra. Ahora hay que entender bien la palabra de Dios, porque esto puede desencadenarse en algo malo. Cuando el espíritu de Persia aparece en la iglesia, empieza a afrentar, a oponerse al avance de Dios, en una forma o en otra. El espíritu de Grecia empieza a manejar fábulas, empieza a manejar mitos, empieza a manejar intelecto, ¿verdad? Entonces no es raro que venga un hermanito y le diga: pastor, fíjate que yo partí mi diezmo y la mitad se lo voy a dar a mis padres y la otra mitad lo voy a dar en otro lado. Parece inteligente, parece bueno, pero no es de Dios. Así que voy a hablarte de esos tres enemigos que va a tener la iglesia. Y los vamos a ver porque son espirituales. Pero ¿quiénes son? El primero de ellos, el primer enemigo que tienes que enfrentar a todas las formas, se llama ignorancia. Voltea y dile al hermano que está junto a ti: ignorancia es tu enemigo. Desde un principio miramos cómo la ignorancia ha sido nuestro gran enemigo, y cuando ignoramos las cosas, las afrentamos. Un día alguien dijo, ¿verdad?
dijo que los dones del Espíritu Santo ya se habían terminado. Y es ignorante porque el Espíritu Santo viene desde el principio y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero a veces la ignorancia nos lleva a cometer errores terribles. Un hermanito nos dice que el día 24 de diciembre él va y compra en la pastelería un pastel, ¿verdad? Y pone ese pastel en la mesa y trae a sus hijos y les dice: vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y error. Totalmente la ignorancia se muestra porque las fechas nunca van a coincidir con las fiestas saturnales o las fiestas del sol. Jamás. Sin embargo, la ignorancia de la palabra nos lleva a cometer ese tipo de desaguisados. Otro de ellos es cuando en la iglesia queremos bautizar a los niños, a los jovencitos, ¿verdad? La razón es que no están listos, porque la palabra que ha de llevarlos al agua es arrepentimiento, y arrepentimiento es un anhelo por cambiar de vida. Y un niño generalmente no está dispuesto a cambiar su vida. La ignorancia entonces se va a establecer. Veamos algunos ejemplos. San Juan 5:39, ¿verdad? La gente estaba diciéndole a Jesús que las cosas no eran así, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Les dice: no, tú no nos vas a enseñar, nosotros leemos la Biblia. El mundo popular trae un rosario y hace una serie de rezos, cuatro Aves Marías por un Padre Nuestro, ¿verdad? Y lo hace de forma mecánica, pero cuando lo hace piensa que está haciendo un gran sacrificio. Y en ese sacrificio dice: ya llevo 3 rosarios, yo creo que ya estoy bien ungido. Y no se da cuenta que no ha sido nada que ha sido pedido por Dios. Es algo que inventó el hombre. Y cuando el hombre inventa cosas, suenan religiosas, pero la ignorancia nos lleva a eso. El Señor Jesús viene en el versículo 39 y les dice a esos sabios: escudriñen las Escrituras. Y la palabra escudriñar es verla con detenimiento. No solamente una visión larga, sino paso a paso. Hoy ha sido separado por una materia que se llama exégesis y se puede hacer pedacitos la Escritura para poder entender paso a paso. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, ¿verdad? Era lo que ellos decían. La vida eterna está en leer las Escrituras. La vida eterna está en venir a la iglesia. La vida eterna está en ser parte de un grupo. No, dice la Escritura. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y Jesús es el que tiene la vida eterna. Él es la vida eterna. Y le sigue diciendo aquí: no quieren venir a mí para que tengan vida. Y sabes, toda la Escritura te va a llevar hacia Jesucristo para que decidas obedecerle. Y sabes, aquí es donde viene la transformación, pero la ignorancia nos hace pensar que nosotros ganamos puntos cuando nos portamos bien, cuando hacemos las cosas conforme a nuestro criterio, cuando nos levantamos y creemos que somos mejores que otros. Y sabes, hermano, es un error. Cuando tú vienes a Jesús, pierdes tu identidad. Si no pierdes tu vida, no la vas a salvar, porque la única vida que ha de verse en ti es la vida de Jesucristo. Y si la vida de Jesucristo no se ve en ti, no tienes nada. Y el discipulado es propiamente para ello, para que tú representes a Jesucristo. Y las obras que hace Jesucristo en aquel entonces las reproduzcas tú ahora como iglesia. Las obras que yo hago, ustedes las harán, y aún mayores. Tienes que ser preparado para que Jesucristo siga mostrándose hoy en este tiempo mediante la iglesia. ¿Cuál iglesia? Los que han creído. Los que no han creído, la iglesia se convierte en un sitio en donde se descarga la conciencia. Venimos y le decimos: Dios, ya estoy aquí, ya me perdonaste seguramente, y nos damos cuenta que le estamos dando órdenes al Todopoderoso. ¡Qué terrible! Y sabes, la ignorancia va a golpearnos totalmente. Otro pasaje más, veamos en Mateo capítulo 22, y aquí miramos cómo el Señor les dice a los sabios otra vez en el versículo 29, erráis, ignorando las Escrituras. Le está hablando con la gente que tiene conocimiento, la gente preparada. Les dice: respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
porque en la resurrección. Y empieza a hablarles de cosas que solamente se miran en el mundo espiritual. Porque tú puedes hablar del mundo espiritual si conoces la Escritura. Pero si no conoces la Escritura, ¿cómo vas a hablar del reino? ¿Cómo vas a hablar de Jesús en medio de nosotros? ¿Cómo vamos a hablar de que el Espíritu de Dios nos transforma? Y aquí miramos cómo Jesús les dice a los sabios: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Se había levantado un hombre que decía que con la muerte se acababa todo. Hoy el testigo de Jehová dice que porque la paga del pecado es la muerte, dicen que cuando el hombre es muerto, sus pecados le son perdonados. Y está desfasado, está sacado del punto la palabra. El apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado es la muerte y es la separación de Dios. Sin embargo, el testigo de Jehová dice: porque la paga del pecado es la muerte, y cuando el hombre muere es perdonado en forma automática. Ignoramos otra vez las Escrituras, y la ignorancia de las Escrituras nos ha llevado a no tener una santidad. Y la palabra santidad, consagración, dedicación o compromiso con Dios, lo hemos dejado al garete, ¿verdad? Levantamos nuestras manos y le decimos: Dios, aquí estoy. Pero en realidad tu espíritu está ahí. En realidad tú estás con Él. La ignorancia ha sido tan terrible que el apóstol Pablo escribe en Efesios 4, en el versículo 17, lo siguiente, ¿verdad? Y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Piensan que están bien solo por sus pensamientos, teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Ellos deciden voluntariamente ignorar a Dios. Ay, pastor, no me hable de esas cosas, me dijo una persona. No me hable del Apocalipsis porque me da miedo. No me hable del profeta Daniel porque me da miedo. De esas cosas no me hable. Y hay personas que piensan que si cierran los ojos, las circunstancias no vendrán, ¿verdad? Como cuando viene un peligro grande y la gente cierra los ojos. Dice aquí: entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que el gran enemigo que vas a tener que enfrentar es la ignorancia. La ignorancia. Hay muchas personas que por ignorar a Dios han sacado de su cauce la Escritura. Y sabes, es parte del discipulado que tú vayas conociendo la verdad de Dios, porque vas a vivir con Él eternamente si llegas hasta ese tiempo. Algunos de nosotros, por medio de la ignorancia, hemos jugado la Escritura. Ay, no, pues Dios sabe. Claro que lo sabe Dios y lo sabes tú. ¿Por qué te escondes a través de dichos? Pero es la ignorancia. Hablarte del infierno. Hay cosas que les dan risa por lo que se dice allá afuera, que vas a encontrar a todos tus cuates y la vas a pasar de fábula. Te equivocas, hermano. Quiero decirte que el deleite mayor que tú puedas tener ahora en tu carne será nada, porque tu carne se quedará en la tierra y tu espíritu irá hacia el infierno. Y ese infierno que tú has querido ignorar es algo terrible. Que una vez que aquella persona murió, dice que inmediatamente fue atormentado. ¿Qué tipos de tormentos hay? Pues seguramente son tormentos espirituales que lastiman el alma, que lastiman el espíritu a un gran no poder. Y dice que los va consumiendo. Es como una agonía, es como una angustia, es como una tristeza, como un dolor que está golpeteando todo el tiempo, pero en grado mayor. Pero qué bueno que pienses que el infierno no existe. El infierno fue creado, el Gena, y la palabra Gena significa basurero, y es donde van todos los desechos de las cosas que no sirven. Fue creado para el diablo y sus ángeles, nunca para un ser humano. Pero dice la Escritura que a causa de nuestras decisiones, el hombre puede ir al infierno por voluntad propia. ¿Qué es un basurero? ¿Qué es un Gena? ¿Qué es un infierno? Un sitio donde está lo que no sirve. Y quiero preguntarte, hermano, tu vida tiene un propósito, pero la ignorancia puede hacer
que te separes de ello. La ignorancia, la razón por la cual viniste al mundo, al no entender, puede ser que tú te separes y tu lugar sea el basurero. Aquí tenemos al hombre que, siendo dotado de grandes cosas, no entendió el llamado de su vida y no sirvió. Fue inútil su venida al mundo. Terrible. La ignorancia entonces va a ser nuestro principal enemigo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes y cuántas veces has leído la Biblia de Dios? Hay que leerla una, otra y otra vez. No lo hagas mágicamente. Abrir la Biblia y cerrar los ojos. Aquí. No es así. Tienes que conocer la Escritura. Hermano, pero hay libros que no me gustan, como el libro de Números. Sí, tiene muchos nombres y apellidos, pero son necesarios cuando vemos las genealogías. Es necesario cada parte, ¿verdad? Es que no entiendo la profecía. Ya la entenderás cuando hayas leído la Escritura una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? ¿Qué va a suceder, hermano? La ignorancia espiritual va a desaparecer. Jesús le dijo, bástale a un hombre al mirar a una mujer con deseos insanos y ya adulteró. Ni siquiera había un toque, ni siquiera había una palabra, ni siquiera había una inducción, nada. Pero dice que la mente ya había concebido el pecado y estaba matando al espíritu. Les dice el Señor Jesús. Pero eso nosotros lo ignoramos. Que ignoramos las cosas voluntariamente, es una ignorancia voluntaria. Hermano, ¿por qué no quieres ir a la iglesia? Ay, no, pues ahí hablan que me voy a ir al infierno y esto. No, pues yo no quiero saber. Claro, pues eso te va a salvar. Y es la ignorancia. Tu primer enemigo a vencer, la ignorancia, ¿verdad? Esto también es llamado, dentro de todo ello, el espíritu de Atenas. Como te dije hace un momento, el espíritu de Atenas es una derivación del espíritu griego, del espíritu de Grecia. Veamos en el libro de los Hechos, capítulo 17, en el versículo 21, en qué consiste. Y dice la Escritura, ¿verdad? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Gente de actualidad. Uno de los enemigos dentro de la ignorancia es volvernos actuales. ¿Qué es lo que está sucediendo allá afuera? Bueno, si volteas hacia el Medio Oriente, hay guerra. Hay guerra. Y una guerra que puede tornarse una guerra mundial por las formas que se están tomando. Y sabes, cada uno de esas naciones guerreros, porque son naciones de guerra, ¿sabes, hermano? No tiene nada que hacer naciones como la nuestra allí, porque son naciones de guerra, preparados para la guerra, que tienen una industria para la guerra y alquilan su industria a otras naciones. Y hoy se levanta un país guerrero y pues doblega a todo el que no lo es. ¿Sabes? Así ha sido siempre. ¿Qué va a suceder, hermano? ¿Vas a tener miedo? ¿Porque hay amenazas? Porque un país tan insignificante o tan chico o tan pobre como es la India, pero con poderío nuclear, dice, no se metan con nosotros porque estamos dispuestos a soltar varias bombas nucleares? Un país que ni siquiera está en medio de todo eso, esa fue su declaratoria. O la declaratoria de Corea del Norte, que dice que tiene misiles apuntando a todas las naciones del mundo y solamente espera. ¿Y qué podíamos decir de otras naciones? ¿Persia? Ah, no, Persia ya no existe, ¿verdad? Claro que existe, ahora se llama Irán. Irán es la Persia antigua y también tiene un poderío nuclear. Y sabes, hermano, ahí tenemos puras amenazas de los países de guerra, porque no se determina un vencedor, no se determina alguien que tenga autoridad sobre las otras naciones. El espíritu de Atenas, dice la Escritura, que la gente se sentía bien hablando de los sucesos. Fíjate que pasó esto, pues no, fíjate que el otro, y más aquello. Pero eran cosas que lo llevaban a la ignorancia a Dios. Si hubiese una guerra y si hubiese una destrucción, levanta tu mano y dile al Señor, gracias
por la autoridad, por el permiso, por la vida, por la salud, por la fortaleza. Y si tú quieres que hoy termine, voy contigo. Pero si no puedes hacer eso, te vas a llenar de temor, te vas a llenar de angustia, te vas a llenar de un miedo terrorífico por todos los sucesos. Así que ese primer enemigo, la ignorancia, ¿verdad?, es sacar a Dios de un constante asedio del diablo en nuestra vida. Cuando tú sacas a Dios, vas a tener problemas. Ese enemigo, lee tu Biblia una, otra vez, y el Espíritu Santo traerá esa revelación o esa luz. Segundo enemigo. ¿Otro enemigo, hermano? Sí, se llama indiferencia. La indiferencia ha sido algo que ha hecho grave daño y hace daño en todas las cosas. Yo te estoy hablando acerca de la iglesia, pero esto lo puedes atribuir a una forma de vida común. Por ejemplo, Apocalipsis 3 en el versículo 15. Veamos, aquí aplica a una iglesia llamada Laodicea, a una iglesia que se hizo votante, que se hizo comunitaria, que se hizo democrática, ¿verdad? Y bueno, tuvieron graves problemas. Laos, pueblo, demos, ¿verdad? Laos, Laodicea, Laos, Daik, democracia del pueblo. Ellos habían determinado qué hacer porque era lo que mejor se acomodaba a todos. Pero sacaron a Dios también de ello. Y aquí dice, versículo 15, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Era indiferente a lo que sucedía. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, y ese es el punto, porque tú dices, porque tú crees, porque tú has determinado, porque tú dices, no porque así sea. Y en esa palabra la indiferencia ha cobrado grandes cosas. Recordaba acerca de una persona que llegaba a su casa, su esposa lo esperaba y tenían un pequeño. Un día este pequeño se enferma y le dice la esposa, nada más tenemos tanto dinero, ve a comprar los medicamentos del hijo. El hombre salió, pero en el camino se encontró a sus amigos y decidió que era mejor embriagarse que comprar los medicamentos de su hijo. Al regreso, ¿verdad?, un día, dos después de esa borrachera, el hijo muere. Y fue a causa de la indiferencia de un padre que no supo cuál fue su función. La indiferencia nos hace un daño terrible cuando no sabemos quiénes somos y a dónde vamos. A veces peleamos por pequeñeces, por niñerías. En la iglesia es muy común encontrar cosas tan sin sentido y hacerlas grandes. En lugar de enfrentarlas, como dice la Escritura, y acabarlas de una vez y para siempre. La indiferencia también proviene de la incredulidad. Si tú no crees en las cosas de Dios, es obvio que la iglesia no sea importante para tu vida. Es obvio también que las cosas santas no estén en ti. Si acaso le darás un poco de tiempo porque algo te obliga. Hebreos capítulo 3 en el versículo 14 está hablando el escritor acerca de por qué muchas personas perdieron la paz, perdieron esa sincronía con la vida. Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo. Somos parte de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, la fe. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La indecisión emana de la incredulidad. Tú no puedes tomar decisión porque eres incrédulo. Y de aquí emana esa cuestión. Aquí tenemos marcado un día de oración.
Pero a veces en el día de oración muchos dicen, pues no, es viernes, no, yo prefiero irme con los cuates. Entonces vemos que está bien marcada su indiferencia a causa de la incredulidad. Está bien marcado, las cosas de Dios no son importantes para su vida. Y esto fue lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que tuvo grandes riquezas, pero esas riquezas actuaron en contra. Una pregunta, si te dijeran si le podrías vender tu alma al diablo, seguramente dirías que no, seguramente. Pero un día tu negocio empieza a prosperar y empieza a crear mucho dinero. Tú no te preguntas por qué estás llenándote de tantas cosas. Sencillamente miras que hay dinero. Y lo primero que haces es decir, pues ya no tengo tiempo de ir a la iglesia. Entonces, ¿tú crees que este dinero provino de Dios? ¿Acaso el diablo no está comprando almas? ¿Acaso el diablo no está ofreciéndoles cosas para apartarlos del reino de Dios? Un hombre dijo, no puedo tomar el pastorado porque acabo de comprar un auto y necesito salir a pasear con mis hijos los días domingos. Los días domingo, que es el día de Dios, que es el día de la iglesia, no puedo, porque es el día que tengo que sacar mi carrito y vamos a ver al balneario aquel, al paseo aquel y a la tierra aquella. No puedo. Así que seguramente también provino de Dios. Y es donde somos tan indiferentes que nos provoca la incredulidad. Aquí, capítulo 4, versículo 6 de Hebreos, dice lo siguiente. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy. Hoy es un tiempo especial. Muchos no entraron, hermanos, y muchos no van a entrar a causa de esa indiferencia. Una indiferencia por las cosas de Dios, pero que nace en la incredulidad. Una indiferencia. Hermano, tenemos oración, pero pues no tengo muchas ganas. Yo creo que mejor me voy a ir a ver la película de fulana de tal, me voy a ir al cine, a lo mejor me voy a ir con mis cuates, no lo sé. Una indiferencia que nace de la incredulidad. Este es el segundo enemigo, hermano. Podríamos rascarle mucho más, ¿verdad? Podemos mirar. Aquí hay algo que sucedió y aparece el espíritu de Persia, es la oposición. Es cuando tú tienes una lucha interna y algo dentro de ti se opone para que tú hagas cosas buenas, ¿verdad? La guerra angelical sucedió que las 3/3 partes del cielo empezaron a pelear. ¿Por qué 3/3 partes? Porque así lo determina el libro de Apocalipsis. Y dice que empezaron a pelear y se levantó Lucifer con una 1/3 parte. Y fue enfrentado por el ángel o arcángel Miguel con otra 1/3 parte. Y vemos aquí 2/3 partes peleando. Ellos ya habían decidido, uno por la oscuridad y el otro por la luz. Pero la otra 1/3 parte estaba indecisa. No había tomado una decisión, ni a la izquierda ni a la derecha. Y ellos decían, ¿acaso Miguel tendrá razón? ¿O acaso Lucifer tendrá razón? Y es la misma circunstancia por la cual tú viniste a la tierra. Eres un espíritu encarnado y ahora tienes que definir cuál es tu posición en la eternidad. ¿Con Dios para siempre o sin Dios para siempre? Esa guerra sigue estando. Y el espíritu de Persia, la fuerza, la oposición, la guerra se marca dentro de ti. Existe una oposición para que tú cambies, para que tú te muestres como un hijo de Dios. Existe una oposición dentro de tu propia vida para que determines qué es la realidad de tu existencia. Quizá tu vida sea lo más grande y sabes, hermano, esa es tu decisión. Y si esa vida es lo más grande para ti, tú atenderás tu vida y tu vida se va a convertir en tu Dios. Será el Baal que va a caminar contigo para siempre. El tercer enemigo que vamos a enfrentar, tanto creyentes como incrédulos, es la inactividad. El hombre camina por lo que cree, el hombre vive por lo que sabe,
Y cada cosa, hermanos, se vuelve una fuerza para nosotros. Algunos de nosotros sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, ¿verdad? La inactividad, esas cosas que sabemos que nos dañan y que están ahí. Es como ese hombre que sabe que tiene que ir a tapar ese agujero en la azotea, en su techo. Ese hombre que sabe que tiene que tapar ese agujero, porque ese agujero se puede hacer más grande, pero no tiene ganas, no tiene deseo, ¿verdad? La inactividad, el deseo de hacer nada. Y miramos cómo algunos se establece una lucha. Dice que se provoca por un desacuerdo interior. Saben que tienen que hacer algo, pero no lo hacen. Proverbios 3. Y aquí en el libro de Proverbios 3, 27, nos habla acerca de ello. Dice la Escritura, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Tú puedes hacer grandes cosas, hermano, pero tu inacción te puede decir, no quiero hacerlo. Hay un desacuerdo dentro de ti, existe una división. Y cuando tú no eres íntegro en todas las cosas, esa división se va formando. Lo que te estoy hablando es un trabajo dentro de la iglesia, pero es una manifestación en toda tu manera de vida, ¿verdad? Un desacuerdo interior, falta de compromiso con algo o con alguien. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué te niegas a hacer el bien? ¿Por qué no quieres hacerlo? ¿Por qué te niegas a hacer el bien? Porque comprendes y entiendes que la persona no lo merece. Y esa es la razón por la cual tú no haces algo. ¿Por qué no has arreglado la luz en tu casa? ¿Por qué no has cambiado ese foco que se fundió hace 2 años? Porque tú crees que no vale la pena tu esposa o tus hijos. Porque tú crees que no vale la pena y todos se tienen que aguantar ante tu inexactitud, tu ineptitud o tu inactividad. La pereza viene juntito. Y la pereza es una falta de compromiso, lo podemos mirar en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, en el versículo 11, dice, deseamos que en cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué no ha habido promesas en ti, hermano? ¿Por qué no has alcanzado la gloria del Señor? Quizá porque tienes pereza. Tienes pereza de regalarle un folleto a una persona o hablarle a tu compadre de Cristo, porque quizá tu compadre es el compañero de tus parrandas. Por eso no le puedes hablar de Cristo. No le puedes hablar de cosas serias porque tú no has creído a plenitud. Pero cuando tú tienes esa certeza de quién eres, la pereza queda a un lado. Algunos se volvieron perezosos. Vienen a la iglesia, se sientan, levantan su mano y se van. ¿Qué sucedió? Nada. Dice, es como cuando llegan con un espejo, llegan, se miran y se van, se acomodan el pelo y dicen, qué guapo estoy, ya me voy. Así también llegamos a la iglesia y dicen, qué salvo estoy, qué poderoso estoy. Error. La pereza va a ser algo terrible en nuestra vida, ¿verdad? Esas tres enemigos abarcan tanto al cristiano como al no cristiano. Son los enemigos del hombre. Y los estoy tomando solamente aquí para aplicarte, Señor, aplicarte la idea de que tienes que hacer algo. No puedes estar perezoso. ¿Por qué? Porque cuando Dios te está transformando a su imagen y semejanza. En otras palabras te voy a decir, porque Cristo se va a manifestar a través tuyo. Tú vas a representar a Cristo. Y la obra que Él hizo cuando Él estuvo aquí, la vas a hacer tú también, si verdaderamente el Espíritu de Cristo está en ti. Pero la pereza, la falta de compromiso, la ignorancia, puede llevarte hacia un estado tal que digas, pues estoy bien como estoy. No vas a ser transformado. La palabra que dice que tú fuiste predestinado para convertirte en un hijo de Dios es la cuestión de que tú naciste con el firme propósito de que asumieras el Espíritu de Jesucristo en la tierra. Y a través de ello, la transformación va a venir. Otra de las cosas por las cuales no hacemos o tenemos falta de acción es la falta de amor. En el libro de Romanos capítulo 12 nos dice, Romanos 12:10, nos está hablando acerca de esa falta de amor.
en lo siguiente. Dice la Escritura: ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Pero la iglesia es como cuando está llena de niños. En lugar de manifestar el amor, le sacamos la lengua al otro, le jalamos la silla, nos reímos. Las niñerías en un estado cruel se siguen manifestando. ¿Qué va a acontecer? ¿Qué está sucediendo, hermanos? Falta de amor. Y amor es lo único, es el uniforme, es la cubierta, es el Espíritu de Dios que va a estar dentro de nosotros. Y si el amor no aparece, Dios no está en tu vida. Así que, hermano, tenemos que caminar y ser transformados en toda esa circunstancia. Versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Algo que ya se nos ha olvidado. A veces somos luz de la calle, oscuridad de la casa. Pregúntate qué de tus hermanos, qué de nuestros hermanos tiene necesidad y apóyalo. Eso es amor. Lo demás son solo palabras. Santiago capítulo 4, versículo 7 está hablando acerca de esto en lo siguiente, ¿verdad? Por esa falta de acomedimiento. Capítulo 4, versículo 17, y dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ahí tienes, hermano, todo. Si tú sabes hacer lo bueno y estás mirando la necesidad de otro hermano y cierras tus ojitos, dice la Escritura que tu falta de amor se considera un pecado. Si tú sabes que tu hermano necesita una palabra, si tú sabes que tu hermano necesita un consuelo, si tú sabes que tu hermano necesita de ti y no lo haces, ya pecaste. ¿Por qué? Porque el pecado está en el espíritu, por lo que tú sientes, por lo que tú has hecho, por lo que tú vas a hacer. Y es aquí donde venimos a transformarnos. No va a ser fácil, hermano. La iglesia está llena de niños y a veces trabajar con un niño es sumamente difícil. Hermano, pero no soy un niño, pero actúas como tal, tu espíritu es así. Cambia, sométete al poder de la palabra de Dios para que seas transformado. Y sabes, hermano, Santiago estaba hablando acerca de todo esto y sigue enseñando en el capítulo 2, en el versículo 17, lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí ya vemos muchos hombres y mujeres de fe. ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es la obra que le ofreces a Dios? Ya que decimos que cada día nosotros somos el sacrificio que nos venimos a ofrecer a Dios. Y aquí en la iglesia ofrecemos el sacrificio nuestro. A veces mediante la ofrenda, a veces mediante un canto, pero sobre todas las cosas, mediante tu espíritu. Hermano, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En esa forma, creer sin hacer obras, creer sin hacer nada, es decir, sé lo que tengo que hacer, pero no lo voy a hacer. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando tú vienes aquí dejando atrás quizá algunas actividades que te llenan, quizá el partido de fútbol, quizá la visita a alguien a quien tú estimas, quizá la comida con algún miembro de tu familia, porque dices: yo entiendo que es importante manifestar mi fe de alguna manera. Y cuando tú vienes, estás testificando de que es algo importante para tu vida, la preparación en la iglesia, la instrucción. Pero ahora viene lo otro: vivir conforme lo que somos, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 22. Igual Santiago está hablando aquí, dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Y sabes, el engaño a nosotros, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que cambiar y no lo hacemos.
¿Por qué, hermano? Porque aparece un desacuerdo con nuestro propio principio de vida, una división. Existe algo dentro de nosotros. Una parte nos dice sí, otra parte nos dice no. ¿Sabes, hermano? Reyes y sacerdotes y gente santa, la familia de Dios. Y la familia de Dios es llamada también iglesia, reino. Yo podría llamarlo la familia de Dios. ¿Por qué? Porque viene a crear hijos. Los hijos de Dios no nacen, se hacen. ¿Cómo? Yo puedo preguntarle a una persona de edad, puedo decirle: hermano, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo 3 hijos. ¿Son tus hijos? Vas a decir que sí, salieron de tu vientre. Pero son tus hijos espiritualmente. Y ahí puedes decir: quizá no. Quizá de esos 3, uno se considera tu hijo. O quizá ninguno. ¿Sabes? Porque los hijos se hacen conforme a la decisión de permanecer y ser hijos para siempre. Somos invitados. Y dice que cuando tu decisión es firme, el Espíritu Santo lo sella y te predestina. No, ya no te predestina, te sella como hijo de Dios. Y como hijo de Dios viene el cambio. El discipulado nos va enseñando todo esto paso a paso. Y vamos marcando con los enemigos: ignorancia, inactividad, indiferencia. ¿Sabes? La indiferencia. Qué terrible, ¿verdad? ¿Eres indiferente a lo que sucede en el mundo? ¿Eres indiferente a las cosas que están con Dios? ¿Eres indiferente? La indiferencia nace en la incredulidad. Y es lo que acabamos de ver, hermano. El espíritu de Persia, el espíritu opositor, el espíritu de Grecia, el espíritu intelectual, el espíritu de fábulas, el espíritu de mitos, o quizá el espíritu de Atenas, en donde solamente entran en la novedad del tiempo, la novedad de la vida. ¿Son enemigos tuyos? Sí, son enemigos de la iglesia. Son enemigos del mundo, porque todo lo que te acabo de decir se aplica tanto aquí adentro como allá afuera. Los enemigos del hombre van a venir y son tus mismos enemigos. ¿Qué vamos a hacer, hermano? El conocimiento de la palabra, Dios en nosotros, la esperanza de gloria. La Escritura dice: Jesús se traslada como el verbo de Dios. Es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Si Jesucristo no está en ti, hermano, quizás solamente tengas un concepto intelectual de lo que es la iglesia. Y quizá las cosas cambien. Es tiempo de que te levantes. Los tiempos son peligrosos, muchos engaños, muchas falsedades. Brasil, en el carnaval pasado, trajo la parodia en una comedia en donde Satanás toma el lugar en el mundo y arrastra a Cristo, ¿verdad? Hicieron toda esa parodia y una persona disfrazada de Satanás tomó a la persona disfrazada de Cristo y lo llevaba arrastrando a través de todo ese carnaval. Y sabes, hermano, quizá tenga una dimensión completamente diferente. ¿Qué sucedió? El satanista se alegró, los brujos se alegraron, pero los montes en Brasil empezaron a deslavarse y mataron muchas personas. Acapulco trajo una convención satánica y la gente se alegró de ello. Hoy un huracán entró con una fuerza desbordante 4 municipios, entre ellos Acapulco. Un lugar en donde la droga ha imperado, en donde el crimen. ¿Acaso Dios estará permitiendo que los juicios se manifiesten? ¿O será una simple casualidad? ¿Qué está sucediendo aquí en la iglesia, hermanos? ¿Indiferencia? ¿Inacción o inactividad? ¿O ignorancia? ¿Qué estará sucediendo? Yo creo que hoy es un tiempo especial, hermano. Cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de la formación de una persona que se va a convertir en un hijo de Dios,
que va a abandonar ese mundo y se va a convertir en un hijo de Dios. ¿Estás listo para ello? ¿Estarás tú en esa dimensión? Yo creo que es algo muy especial. Hermano, yo podía decirte, podía hablarte acerca de la doctrina que nos gusta escuchar, la prosperidad, que te va a ir muy bien, que van a multiplicar tus dineros. Pero no quiero hacerlo, porque no es así. Porque mis hermanos perdieron su vida y perdieron todas sus propiedades. Fueron encarcelados, fueron torturados, fueron hechos pedazos. Y esos son los hombres de fe, no aquellos que te vienen a hablar de mucho dinero. Y sabes, rinde tu vida a Cristo. Es un tiempo especial porque se nos da esa oportunidad, porque se nos ha entregado esa oportunidad. Hoy están haciendo brigadas que van a Acapulco para evangelizar. Muchas iglesias están haciendo brigadas. ¿Y sabes, hermano? ¿Acaso la iglesia en Acapulco no estuvo trabajando? Claro que sí. Ha habido milagros. Pero hoy nos toca observar lo que está aconteciendo en el mundo. ¿Qué está aconteciendo en tu vida, hermano? Hay una llamada especial. La iglesia te está llamando para algo más. La palabra de Dios está fortaleciendo tu espíritu, te está despertando. La familia de Dios se va a manifestar porque es la familia de Dios la que se va a ir. Los hijos son los que se van a ir y quedarán los bastardos. Una palabra muy fea, hermano, pero es una persona que está dentro de la familia pero que no es hijo. Pero como aquí es todo espiritual, ¿sí? Tú te conviertes en hijo de Dios por tu decisión o te conviertes en un bastardo por tu decisión. Pero yo creo que tú eres un hijo de Dios, hermano, y estás aquí hoy para cimentarte. Tu enemigo, la ignorancia. Tu enemigo, la inactividad. Tu enemigo, la indiferencia. Comprométete con Dios. Esto se llama santidad. Póngase de pie, por favor. Hoy en la tarde seguiré hablando acerca del discipulado de vida. Padre, ¿por qué no levantas tu mano, hermano, y le dices a Dios quién eres tú? Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús hoy te ruego tu misericordia por cada uno de nosotros, que no hemos sido fieles a tu llamado, que hemos desechado tu gracia, que hemos caminado, Señor, en una indiferencia en medio de un mundo que se está perdiendo. Ayúdanos pues, Padre, levanta nuestras manos, levanta, Señor, nuestro clamor hacia ti para que sucedan milagros, sucesos inesperados, señales al mundo a causa de tu palabra. Hoy, Padre, te ruego que tú bendigas a esta iglesia en salud, en vida, en fortaleza, que sigas restaurando el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos y aquellas personas que se han sentido agredidas por la Escritura misma. Señor, concédeles el conocimiento, que puedan saber, Señor, que tu palabra es de vida y que las cosas que tienen que afrontar y enfrentar en sus vidas son para vida eterna. Hoy te ruego, Señor, que bendigas a la iglesia. Extiende tus manos sobre la iglesia, tanto la que está presente como la que está allende del tiempo, Señor, allende de la distancia, las microondas, Señor, que llegan hasta aquel lugar, también sean bendecidos. Bendice al oyente, Señor, y bendice al presente. Que tu nombre se glorifique aún cada día más y más. Señor, Padre, te doy gracias por la sanidad que estás haciendo. Gracias, Señor, por la restauración. Gracias, Dios, por la regeneración. Gracias, Padre, por las personas nuevas que tú estás trayendo. Y sobre todas las cosas, Señor, gracias por manifestarte en este lugar. Gracias por todo ello, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.